constituyente originario es el que reside única y exclusivamente en la ciudadanía. La ciudadanía, que en un momento de la historia se expresa a través de sus delegados, esto es, a través de una asamblea constituyente, quienes discuten y le proponen un anteproyecto de constitución a su pueblo. Pero en definitiva es la ciudadanía, el pueblo con derechos políticos, quien determina si ese proyecto es aprobado, modificado o rechazado. Los poderes constituidos son aquellos poderes que se derivan del poder constituyente originario, como por ejemplo en el caso de Chile, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los poderes constituidos, reitero, se derivan del poder constituyente originario. El poder supremo en toda sociedad democrática es el poder constituyente originario. Por ende, esto significa que los poderes constituidos están subordinados al poder constituyente originario y no tienen potestad alguna para fijarle normas, límites a su acción. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Ocurre que como producto del acuerdo de la casta política, denominado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, anunciado entre gallos y medianoche en la madrugada del 15 de noviembre de 2019, y como consecuencia de este acuerdo, a espaldas de la ciudadanía, se hizo una reforma constitucional promulgada en vísperas de la Navidad del mismo año 2019, que norma el proceso constituyente de manera tal de cercenar las atribuciones del poder constituyente originario, esto es, de la ciudadanía, pues le fija límites en principio infranqueables, como por ejemplo el establecimiento de un abusivo e inalcanzable quórum de 2/3 para realizar cambios a la Constitución, a no ser que sean cambios anodinos, puramente formales, con los cuales todas las fuerzas políticas estén de acuerdo. Y por otro lado, esta misma reforma constitucional establece materias que son tabú, esto es, que la convención constitucional o la convención mixta no puede tratar, como son, por ejemplo, los convenios o tratados internacionales que Chile ha firmado. Evidentemente, quienes nos condujeron por este callejón no tenían como principal preocupación salvaguardar los convenios o tratados internacionales que Chile ha firmado sobre derechos humanos, sino los tratados comerciales de libre comercio, tratados económicos que atan nuestra economía y nuestra sociedad con lazos, yo diría con cadenas, a la economía y al modelo económico neoliberal que existe a nivel internacional. Estamos pues ante una situación muy complicada, pues, y cada día la ciudadanía se está dando más cuenta de ello, pues la casta política lo que hizo con estas reformas constitucionales fue conducirnos a un callejón que en principio, y esa era la intención, no signifique alterar las bases fundamentales del modelo de economía, de sociedad y de sistema político que tenemos en la actualidad. Si todo se mantiene igual, si no hay una irrupción ciudadana, si no se produce una ruptura democrática, seguramente tendremos nueva constitución, pero esa constitución, tal como están las cosas, no va a reflejar las aspiraciones de los pueblos de Chile, porque lo que aquí ha ocurrido es que el poder constituido le ha fijado las normas, le ha realizado un rayado de cancha inaceptable desde una perspectiva democrática al poder constituyente originario que reside única y exclusivamente en la ciudadanía. Evidentemente que se trata de un arreglo de la casta política destinado a
desviar por un callejón sin salida, por una vía inocua, la tremenda energía social que desplegaron los pueblos de Chile a partir del 18 de octubre de 2019. Un arreglo porque somete al poder constituyente originario, el que reside única y exclusivamente en la ciudadanía, a uno de los poderes constituidos, en este caso el Parlamento, que normó de manera tal este proceso constituyente para que no se produzcan cambios fundamentales, cambios que signifiquen sustituir el actual modelo neoliberal por uno de justicia social y derechos democráticos efectivos. Porque el quórum de los 2/3, que es un quórum imposible de alcanzar por ninguna coalición o entente de partidos y de fuerzas políticas, está hecho para que se produzca el mismo tipo de empate que hemos tenido durante 30 años. Esto es, que una minoría conservadora que logre tan solo 1/3 de los representantes a la convención constitucional o a la convención mixta bloquee cualquier tentativa de cambio democrático, de cambio fundamental. Del mismo modo, la prohibición hecha al organismo constituyente de discutir temas como los tratados internacionales, fundamentalmente los tratados de libre comercio, porque de eso se trata, que atan nuestra economía y nuestra sociedad al modelo neoliberal internacional, constituyen evidentemente un arreglín, un acuerdo para que todo cambie, pero que en la práctica nada cambie. De esto no deduzco una posición abstencionista, puesto que este es el escenario real y puesto que hasta el momento las fuerzas populares no han sido capaces de desbordar y de anular esta maniobra de la casta política, me parece que lo más adecuado, lo correcto, lo viable es participar votando apruebo, luego escoger la opción convención constitucional, esto es un organismo compuesto 100% por personas electas por la ciudadanía, pero enseguida elegir una mayoría de delegados y delegadas constituyentes efectivamente transformadoras, efectivamente reformistas en el mejor sentido de la palabra, para que esta mayoría apenas se reúne la Convención Constitucional, la declare libre y soberana, esto es, la transforme en la práctica en una verdadera asamblea constituyente, puesto que la Convención Constitucional, por las razones que hemos señalado, no es una asamblea constituyente, pues no es ni libre ni soberana. Bastaría una mayoría absoluta, 50% más uno de los delegados y delegadas, para que estas personas, en un acto de coraje político, de responsabilidad histórica, asuman su rol como representantes de la ciudadanía. Esto significa, por ejemplo, que si bien podríamos respetar el quórum de los 2/3, quórum arbitrario establecido por la reforma constitucional de diciembre de 2019, la Convención Constitucional, y nada le impide hacerlo, introduce el mecanismo del plebiscito intermedio, esto es, una consulta a la ciudadanía sobre todos aquellos temas, puntos, acápites o capítulos de la Constitución en discusión que no alcancen los 2/3. De esta manera, mediante un ejercicio democrático, la ciudadanía mantiene en todo momento el control sobre el proceso constituyente, esto es, este proceso sigue residiendo en todo momento y en definitiva en el poder constituyente originario. Quienes trabajan en la administración pública o en el sector semifiscal han jugado un rol muy relevante en las movilizaciones que empezaron en Chile el 18 de octubre de 2019. Han estado en las calles con sus reivindicaciones, lienzos, pancartas, no solo durante los meses más intensos de la movilización social, octubre, noviembre, diciembre de 2019,
enero, febrero y la primera mitad de marzo del 2020, sino también durante los meses de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Hemos visto, por ejemplo, a la ANEF en reiteradas ocasiones estar presente en Plaza Dignidad y en otros espacios, estar físicamente presente, a pesar de las restricciones del COVID-19 y de la represión, y también le hemos visto a través de numerosas declaraciones. De manera tal de que este rol es un rol que no va a surgir ahora, es un rol que ya existe y que se ha ido desarrollando con el correr del tiempo. Pero en la perspectiva de la nueva constitución, me parece que este segmento del mundo del trabajo tiene aún cosas muy importantes que aportar, porque en estos trabajadores y trabajadoras reside un conocimiento acerca de la forma de funcionamiento del Estado, de lo que conocemos como administración pública, que no tiene ningún otro sector de nuestro país. Estas personas tienen pues mucho que aportar en términos de insumos, de ideas, de propuestas para una nueva constitución que nos permita pasar de este Estado subsidiario, que no es garante de derechos sociales, a un Estado democrático y social que garantice precisamente estos derechos que nos son negados desde hace mucho tiempo. En síntesis, estos trabajadores y trabajadoras, al igual que otros grupos de trabajadores del país, pueden y deben realizar un aporte muy trascendente, fundamentalmente respecto del tipo de Estado que queremos.